Bendiciones, hermanos, buenos días. Aquí estamos una vez más compartiendo la palabra, dando gracias a Dios por un nuevo despertar de vida. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en Romanos, cuando Pablo habló a los romanos. Vamos a buscar su palabra. Esperan un ratito. Que Romanos es vecino de Corintios, aquí en el libro. Bueno, vamos a hablar de Romanos 14 del 1 hasta el 18. Vamos a hablar la palabra de Dios. Pero primero vamos a ver la introducción de los romanos, mientras nosotros estamos en la palabra. Es 14 del 1 al 23, ya. Pero vamos a dar la introducción, ¿ok? Dice, el libro de Romanos es la epístola más importante de Pablo. Es la piedra angular de la teología del Nuevo Testamento. Dice que Pablo relaciona entre judíos y gentiles en esta carta, en este versículo que vamos nosotros a tratar hoy, ¿ya? Él habla de los cristianos. Dice que él exhorta a los judíos y a los gentiles en esta epístola. Sin embargo, simultáneamente, la carta de Pablo responde a la pregunta más difícil planteada por la aparición de la crucifixión y resurrección de Jesús, donde se encuentra la unidad entre el Antiguo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice que él nos habla a nosotros, Pablo, da unas claves, una reconciliación de las revelaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se encuentra con el concepto de justicia entre el judaísmo del siglo I a la justicia de la armonía de la ley escrita y oral en su calidad de seguidores de Jesús. Pablo insiste en que la justicia exige el ser semejante a Dios en hechos y en los motivos. Solo Dios puede transformar un ser humano pecador en alguien verdaderamente semejante al Señor. Esa es la justicia. Y que nosotros entre hermanos no nos juzguemos. Y Él nos motiva a vivir en armonía. Bueno, esta es una introducción que yo doy de que Pablo habla a los romanos. Vamos a la carta. Dice, como prefacio, dice, los débiles en la fe. Algunos hermanos en iglesias, unos están fuertes, sometidos, están parados en la brecha y están fuertes. Otros están débiles, están recién en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, ya están ansiosos de conocer y no cometer pecado alguno. Vienen con sus creencias y su forma de vivir. Ok, vamos a la palabra. Dice, los débiles en la fe. Dice, recibí al débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo recibes, pero no lo juzgues, no le critiques, no les contradigas para estar en opiniones ajenas, para estar pensando que algo de lo que ellos hacen, dicen, proceden, está mal. Son seres humanos, son seres cristianos, son personas que están deseosos de ingresar a la iglesia, de conocer su palabra. Claro que vienen con otras costumbres. Entonces Pablo le está exhortando y le está diciendo, recíbeles, a los débiles la fe, pero no contiendas con ellos, no los critiques, no contiendas sobre sus opiniones. En el 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, que solamente come legumbres. Como vienen con otras costumbres, ellos no comen todo de lo que tú le dices, porque no todo lo creen, porque no tienen fe. Entonces solamente una parte de lo que tú le dices, ellos agarran y otra parte no. Y así mismo ellos prefieren comer legumbres, o sea, comer despacito, comer masticado,
Ya, no a la brevedad, no a la rapidez con la que tú estás ya con tiempo antes en el conocimiento. Ellos están pino a pino, paso a paso. Entonces, tenle paciencia. El que come no menosprecie al que no come. Ay, velo, no quiere ingerir, no sabe la palabra, no entiende. No, ellos van paso a paso. Es verdad, no, aún no saben de la palabra y no quieren cometer pecado alguno. Ellos están todavía en leche y miel. Ellos todavía son fructantes. Ellos todavía no han masticado bien. Por eso van por las legumbres. Debemos tenerle paciencia, dice Pablo. El que come no menosprecie al que come, al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Ay, mírale al hermano. ¿Cómo dice? ¿Cómo habla? No juzgues. Tú no quieres comer, no comas. Y el que come, coma. Porque Dios le ha recibido. Dios es el quien le ha recibido. Es Dios quien le lleva a la iglesia. Es Dios quien le induce a ir al templo, quien le incita, quien le motiva, quien le da ese deseo de seguir adelante. Es Dios. No somos nosotros. Es que yo lo traje al hermano. Que por mí fue que vino a la iglesia. No. El Señor es el que trata con cada uno. El Señor es quien los recibe. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? El hermano lo trajo, el hermano lo invitó, el hermano le dijo, ven, le invitó. Uno dice, Señor, que te traigo un miembro más, una persona, Señor, que quiere conocerte, le he indicado de ti, le he hablado de ti, pero en ti está hacer lo que tú quieras en él. Pero el que come, no diga, ay, mírale al débil. No, y peor si es ajeno. Para su propio Señor, dice, está en pie o cae, pero estar firmes, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firmes. Es el Señor el que va a tratar con él, es el Señor el que le va a hacer que esté en pie, y si cae, es el Señor el que lo va a levantar, no eres tú. Unos hacen diferencia entre el día y otros hacen diferencia entre la noche. Otro juzga igual todos los días. Uno le da lo mismo, a otro no le da lo mismo. Otro sí dice, sí, tiene razón. Otro dice, no, le da igual, escucha por escuchar. Cada uno esté plenamente convencido con su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso para el día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, igual da gracias. Y dar gracias a Dios, igual da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive por sí y ninguno muere por sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Tenlo en cuenta esto, voy a repetir. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los vivos. Y volvió a resucitar para ser el Señor de los muertos como de los vivos. Entonces, hermanos, quedemos ahí para continuar y poder ir conversando. Dice que los fuertes y los débiles de la iglesia, que los débiles de la iglesia antes eran los gentiles, ¿verdad? Porque dice judíos y gentiles, ya. Y tenían ciertos problemas como comer los alimentos, como ingerir, y también con los días y las noches, con los días festivos. Ellos tenían ciertos problemas. Esto también lo podemos ver en 1 Corintios 8, del 9 al 11. En su casita tranquilamente usted abre la Biblia, lo busca, ¿ok? Dice, en este caso, en Corintios, sí se habla de los alimentos que habían sido sacrificados para los ídolos. Ya, en el primer punto de vista, que eran cristianos de origen gentil, que venían con otros
creencias, con otras culturas, con otros dialectos, con otra educación, con otro trato. Entonces hay que tenerle paciencia. Están en la iglesia nuestra, hay que tenerle paciencia. Poco a poco les vamos a enseñar a caminar, a conducirse, a hablar, a actuar y a respetar y a valorar y a comprender y a aprender. Dice, estos eran cristianos con una filosofía de AZ. Es decir, que su anterior forma y causas eran su vida de placeres, eran llegados al vino, a la bebida, a la carne y a otros placeres, ¿ya? Pero ahora están en Cristo, son nuevas criaturas. Estos cristianos eran judíos legalistas que obligaban a otros, estos judíos cristianos legalistas, que obligaban a otros cristianos a guardar toda la ley. Y Pablo siempre estaba en contra de estas personas que eran legalistas y que querían que por medio de la ley ellos sean restaurados y salvados, por medio de ellos, que esto no se dice, que esto se hace así, que aquí dice acá. Ya. Y la cuarta posición en los cristianos, que los judíos que no caían en el extremo legalismo, ya que ellos no obligaban a otros cristianos a cumplir con las leyes, pero ellos experimentaban nuestros problemas con su conciencia. Habían cristianos que eran legalistas, pero ellos miraban a los cristianos y querían cumplir las leyes de ellos, pero ellos miraban que estas personas todavía no estaban al tanto de esto y tenían problemas con ellos y con su conciencia. Ay, que tengo que enseñarle así, que así tengo que hacer, pero así. Ay, esperen, tranquilos, con calma, poco a poco. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir reconociendo lo bueno y lo malo, lo que es y lo que no es. ¿Ya? Y continuaban con la práctica de ciertos alimentos y de ciertas costumbres y de fiestas y de costumbre de días y de costumbre de algarabías, ¿ya? Y Pablo lo llama débiles porque ellos creían y comprendían en su realidad, en una realidad de salvación, que ellos todavía no estaban ordenados. Todavía les faltaba porque eran débiles en la fe y no tenían todavía claro lo que es esto de días y lo que eran fiestas y que eran los alimentos y la forma de vestirse y la forma de vivir y el ser esclavos de la ley. Ellos todavía tenían que aprender a ser libres. Eran cristianos, sí, eran cristianos, pero no comprendían de ciertas costumbres y los días de fiesta se refugiaban en sus propias creencias. Pablo los llamó débiles a estas personas. Y Pablo les dice, enséñenles principios y no hagan contienda. Porque aquí el Señor nos habla, aquí en los débiles de la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender con ellos, no para pelear con ellos, no para que se haga problema. Recíbelo, tenle paciencia, enséñales. ¿Cómo van a saber si no les enseñamos, no los explicamos? No tenemos una doctrina sana, con amor, con paciencia. No la tenemos. Y los fuertes eran los que tenían la razón. Los fuertes tenían la razón. Pablo se identifica con los fuertes, que comen de todo, como en este pasaje, comen de todo, los fuertes. Pero necesitan que los débiles sean motivados para apreciar lo que los fuertes comen y no juzgar al débil y entrar en discusión, dice, con los débiles. Por eso dice, reciban al que es débil de la fe, aceptándolos. Aparte de la comunidad cristiana, dice que ellos eran permitidos hacer todo
hacer todo. Pero ellos ahora quieren comer verdura, quieren comer suave, quieren ir aprendiendo suave. Aquí se representa cuál era la discusión. Aquí está clara la discusión fundamental entre fuertes y débiles, que tenían que ser, y tenía que ver con los alimentos y con las fiestas, con las comidas, y que tenía que ver con la bebida, y que tenía que ver con las verduras, y no había en ellos todavía una aceptación. Los días de fiestas y los consideraban personas débiles y se burlaban de ellos por sus propias opiniones y propias costumbres. El problema principal de los débiles es dar demasiada importancia en la vida cristiana a asuntos que ya no tienen un valor relevante en la vida de la fe, como los alimentos y los días de fiesta. Ya no tienen un valor relevante dentro de nuestra fe. Y Pablo en esto dice, cristianos débiles todavía tenían dada demasiada importancia a esos asuntos. ¿Cuáles son aquellos asuntos que son importantes y aquellos no son importantes? No puede ser, Palomiña, que tú vengas hoy a interrumpirme. Yo ya te saludé, ya desayuné contigo. ¿Puedes retirarte, por favor? Yo sé que has venido a visitarme, pero estoy en una prédica. Gracias, chao, bendiciones. Yo te amo mucho. Primero, vamos a ver las características, cuáles son. Dice, y las importancias que hay que recalcar en esto. Dice, respetar el conocimiento. Respetar el conocimiento. Recibir al débil en la fe. Es el primero. Recibir al débil en la fe. Segundo, respetar. Respetar al débil de la fe. Las convicciones de otros, su pensar. Y a veces no tienen que ver con la Biblia. No tienen que ver. Y otros no son fundamentales y no debemos juzgarlos los unos con los otros. No debemos juzgar, hay que respetar sus costumbres, sus creencias, poco a poco. El Señor también trata con los fuertes, a ser justos, a ser tolerantes, a ser amables, a ser cariñosos y a multiplicar el amor al prójimo. Si eres maestro, enseña, no critiques, no juzgues, enseña. ¿Cómo tú puedes, como maestro, decir, lee aquí, si no le has enseñado a deletrear? ¿Cómo le puedes decir tú, siendo maestro, a tu alumno, escribe, Jesús te ama, si no sabe, porque tú no le has enseñado a escribir? Primero enséñale las vocales, las consonantes, haz la sílaba y enséñala a formar oraciones con letra inicial mayúscula y punto final, ¿verdad? Asimismo, los fuertes enseñen a los débiles. Debemos tenernos respeto. Los débiles no deben juzgar ni condenar a los fuertes, ni los fuertes deben de condenar a los débiles. Estar firme en las cosas de Dios y firmes en sus propias convicciones, mientras que esta convicción esté dándole la gloria a Dios. Y también tenemos que respetar a los hermanos que están convencidos, que están dando la gloria a Dios. Tenemos que respetarlos. Y esa es una de las razones que debemos de dejar de juzgar a los unos con los otros. Y eso está en 5:6, ¿verdad? Uno hace diferencia entre el día y otro juzga igual todos los días. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día también lo hace para el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Obviamente, cuando nuestras convicciones están motivadas a dar gloria a Dios y permanezcamos firmes en nuestras convicciones y también respetando la convicción de otros, o sea, de los demás, obviamente, si no se trata de asuntos que no son fundamentales, ¿verdad? Tienen que ser asuntos
fundamentales de la fe, donde la Biblia hable claramente, donde la Biblia nos exponga claramente y donde nosotros podamos entender claramente. 2. Esto también está en el 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? Porque Cristo está vivo, dice. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua. 3. Cuidar al débil y no ponerle tropiezo ni obstáculos al hermano débil de la fe. No hagas quedarle mal en público. No le digas en público todo lo que él está cometiendo, todo lo que él está haciendo. Ya no le pongas tropiezo en su vida. Deja que el Señor trate con él. Deja que el Señor sea que le edifique, sea que el Señor sea que le consuele. Deja que el Señor sea el que le instruya, el que le dé el conocimiento rema, la palabra. Tú encárgate de enseñarle, de amarle, respetarle y no lo juzgue. Vivamos en armonía, dice el Señor, con justicia. Dice, cuídalo al débil, porque es débil de la fe. Dice que a veces nosotros cometemos errores y no creemos que somos conocedores y que somos morales y que estamos en el conocimiento y que todo lo sabemos. Esto dice en el 15. Ten cuidado de lo que comes en frente de los débiles, para que el débil no caiga. Ten cuidado con lo que hablas al frente del débil, para que el débil no caiga. Aquí dice en el 15. Vamos al 15. Pero si por causa de la comida que tu hermano es concristado, ya no andas conforme al amor por causa de la comida. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. A causa de tu comida puede caer el débil. A causa de lo que tú hablas puede caer el débil. A causa de lo que tú murmuras puede caer el débil. A causa de lo que tú criticas puede caer el débil. A causa de lo que tú juzgas puede caer el débil. Porque no vistas, porque no vas. ¿A dónde que vas, pues? No va nadie si seguimos viviendo de esta manera. A nadie lo van a invitar. Si seguimos criticando, murmurando, peleando, buscando la palabra para contender con otro, no va nadie, dice el Señor. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque el Señor dice en su palabra, no lo digo yo. El Señor dice en su palabra, no juzgues, porque tú no eres juez y no sabes nada. Y el pleito lo estás haciendo contra Jehová. Eso dice el Señor. Busquemos en Mateo 7, del 1 al 6. Mateo 7. Mateo 7. Palabra de Dios. Dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócritas, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De qué estamos hablando, hermano? Ahora hablemos en 5:22. Sigamos en Mateo 5:22. No lo digo yo, dice la palabra. Yo lo que estoy haciendo es leyendo, y el que tenga oído, oiga, dice el Señor. 5:22. 21. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de su juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabra dicha por Dios. Y miren, y en la Biblia está con negrilla, porque es palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y ustedes también lo saben, los que están fuertes en el Señor. Y los que están débiles en la fe están aprendiendo. ¿Ok, hermanos? ¿Ok, hermanos? Aquí dice en Mateo 5:22. Sigamos con Mateo. Mateo también nos habla fuerte. También habla aquí. Mateo 5:22. A ver, ya leímos 5:22. 5:43. 5:43. Ya lo leímos. 5:43. Oh Padre de la gloria, Santo Espíritu de Dios, en tu mano estamos. En tu mano estamos, Señor. 5:43. 5:43. Tengo que leer bien y estar segura de lo que leo. En la cita bíblica correcta. 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestro enemigo. Bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, para que está en los cielos es perfecto. Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, y en Juan dice, si eres hijo de Dios, no juzgues a tu hermano. Si eres hijo de Dios, no juzgues a tu hermano. Eso dice en Juan. No juzgues a tu hermano. Sigamos que aún tenemos tiempo. La 3 era cuidar al débil. El 4, ya. ¿Y a dónde estaba esa? Estaba en Mateo. ¿Dónde estamos? Estamos con la palabra de Dios. Ay, Padre de la gloria. En Romanos 14, del 1 al 13. En Romanos 14, que está cerca de Corintios. Ya está cerca de Corintios, Romanos 14. En el 21 dice, bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Están entendiendo, hermanos? No se vayan. No. Sigamos en la línea. Si quiere, les repito. Perdón. Dice el 21. Bueno
es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hay que estar siempre atento a nuestro modo de vivir, de llevar nuestro testimonio de vida delante de la persona débil, del hermano débil de la fe. Porque todos nosotros somos un ejemplo de vida para el que todavía está afuera, para el que todavía no conoce la palabra. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, esa enseñanza se escribieron. Así que hay que cuidarnos de lo que hablamos. Ahora, eso estaba en el 21, ¿verdad? Ahora el 4. El reino de Dios es más importante que la discusión. Ay, que tú comes carne, que no comes carne, que tú te vas a la fiesta, no te vas a la fiesta, que tú sí eres, que no eres. Basta, basta. Aquí lo más importante, dice en el versículo 14 del 1 al 23, dice que aquí lo más importante no es si cuida las fiestas, tus costumbres, tu comida. No son las fiestas paganas, no es el vino, no es la bebida. No, aquí lo importante es el reino de Dios. Enséñale al débil. El reino de Dios es más importante que la discusión de la comida, la bebida y de la costumbre, de las cosas externas. Y más importante es la justicia con que tú juzgas a tu hermano, con lo que tú hablas. Hay que vivir una vida de justicia, pero con amor, entre quienes formamos una iglesia, una esperanza del reino de Dios, y vivir en armonía, con alegría, con paz, con esperanza, con fe, con optimismo. Si es responsabilidad de los fuertes, enseñar a los débiles de fe y dejarles una enseñanza, una doctrina real con la palabra de Dios, no juzgándoles, no criticándoles para que ellos se vayan, porque todavía están débiles. Hay que vivir en armonía, en la paz y en el amor al prójimo, para enseñarles cuál es la salvación y no juzgarles. Deje que Dios sea el que se encargue. Tienen que buscar a Dios. Ahora que estamos en cuarentena, hay que buscar más y más a Dios. Tenemos tiempo para leer la Biblia, para leer su palabra, para que Él sea el que nos edifique, el que nos instruya, el que nos consuele y nos exhorte como Él quiera. Es la comunión entre el Padre y el Hijo y el Padre. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Y Él nos ama y nosotros lo amamos. Es una comunión entre Él y el Padre, y entre Él y el Hijo y el Espíritu